En mi cumpleaños, mi mamá escribió, no esperes a nadie. Luego vi la foto, todos de vacaciones en Cancún. El texto, al fin juntos. Esa noche, congelé sus cuentas. A la mañana, 28 llamadas perdidas. Mi nombre es Elira, y esta historia comienza la noche de mi cumpleaños número 35. El aire en el salón privado del restaurante La Tequila, aquí en Guadalajara, estaba cargado con el aroma a mole poblano y a madera antigua. Las velas en el centro de la larga mesa de parota parpadeaban, arrojando sombras danzantes sobre una docena de sillas vacías. Había elegido el lugar con un cuidado casi obsesivo. Quería que fuera perfecto. Un ambiente cálido, elegante pero sin pretensiones, donde la música de un mariachi suave que tocaba en el patio pudiera colarse por las ventanas abiertas, un murmullo nostálgico que nos recordara de dónde veníamos. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que había comprado para la ocasión. Se sentía frío contra mi piel, o tal vez era yo la que estaba helada por dentro. Había llegado hacía una hora, llena de una ansiedad que se hacía pasar por emoción. Repasé mentalmente la lista de invitados por enésima vez: mi papá, Arturo, y mi mamá, Sofía, y mi hermana menor, Karina, e incluso mi tía, que siempre encontraba la manera de hacer un comentario hiriente disfrazado de cumplido. Todos habían confirmado. Claro que sí, mija, no nos lo perderíamos por nada, me había dicho mi madre por teléfono apenas 3 días antes, con esa voz melosa que usaba cuando todo estaba bien, es decir, cuando yo estaba pagando. Mi elección de carrera, la inversión inmobiliaria, siempre había sido una fuente de extraña tensión en la familia. Para mí, era la culminación de un sueño nacido en una infancia de rentas atrasadas e incertidumbre. Recuerdo las noches en que escuchaba a mis padres susurrar sobre dinero en la cocina, con voces tensas y asustadas. Me juré a mí misma que yo construiría algo sólido, algo inamovible. Empecé con la pequeña herencia de mi abuela Inés. A base de noches sin dormir y un riesgo calculado, construí un pequeño imperio de ladrillo y concreto. Quería construir hogares seguros, no solo para otros, sino simbólicamente para mí misma, una estabilidad que nunca había conocido. Y, por supuesto, para mi familia. Pero para ellos, mi éxito no era una fuente de orgullo compartido, sino una especie de recurso natural inagotable que les pertenecía por derecho de sangre. El mesero, un joven de ojos amables, se asomó por tercera vez. ¿Le ofrecemos algo de tomar mientras espera, señorita Elira? Su tono era profesional, pero en su mirada vi un destello de lástima que me hizo encogerme por dentro. Un tequila derecho, por favor. Un herradura reposado, dije, forzando una sonrisa. Necesitaba algo que me quemara la garganta, algo que distrajera el nudo que se me estaba formando en el estómago. Miré el reloj. Las 8:30. Había reservado para las 7:30. Ni un mensaje, ni una llamada. El silencio de mi teléfono era más ruidoso que la música del mariachi. Fue entonces cuando vibró sobre la mesa, un zumbido que me hizo dar un respingo. La pantalla se iluminó con el nombre de mamá. Un torrente de alivio me recorrió el cuerpo. Seguramente estaban atrapados en el tráfico de López Mateos. Deslicé el dedo para abrir el mensaje. No era una explicación. No era una disculpa. Eran 6 palabras que cayeron sobre mí como una losa de concreto. Mija, no esperes a nadie. Surgió un imprevisto. Eso era todo. Ni un feliz cumpleaños. Ni un lo sentimos mucho. Solo un despido frío y conciso. Releí el mensaje una y otra vez, esperando que las letras se reacomodaran para formar algo más amable, algo que tuviera sentido. Pero no lo hicieron. El tequila llegó. Lo tomé de un solo trago, sintiendo el fuego bajar hasta mi pecho, pero no fue suficiente para calentar el hielo que se había instalado en mi corazón. El imprevisto. Siempre había un imprevisto que, curiosamente, nunca les impedía llamarme cuando necesitaban que cubriera la tarjeta de crédito de Karina o que pagara la anualidad del club de mi padre. El salón privado, con sus sillas vacías y su ambiente festivo, de repente se sentía como una burla cruel, un monumento a mi propia estupidez. El eco de esas 6 palabras seguía resonando en mi cabeza mientras intentaba procesar la situación.
Surgió un imprevisto. La frase era tan vaga, tan impersonal, que dolía más que cualquier excusa elaborada. Intenté llamar a mi madre. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que me enviara directamente al buzón de voz. Su voz pregrabada, alegre y cantarina, sonó como una ironía cruel. Probé con mi padre. Mismo resultado. Luego con Karina. Directo a buzón. Era como si se hubieran puesto de acuerdo para desaparecer del mapa, al menos para mí. Un sentimiento de humillación comenzó a subir por mi garganta. Estaba sola, en mi fiesta de cumpleaños, abandonada por las mismas personas que vivían bajo un techo que yo proveía. El mesero se acercó de nuevo, esta vez con una cautela evidente. ¿Todo bien, señorita? ¿Desea que empecemos a servir o prefiere esperar un poco más? Cancele todo, dije, mi voz sonando extrañamente firme. Solo tráigame la cuenta, por favor. No podía soportar la idea de quedarme un minuto más en ese mausoleo de expectativas rotas. Mientras esperaba la cuenta, abrí Instagram por un impulso casi masoquista. Necesitaba una distracción, algo que me sacara de mi propia cabeza. Mi dedo se deslizó por las historias sin pensar, hasta que me detuve en seco. El círculo de perfil de mi hermana Karina, siempre activo, brillaba con un nuevo contenido. Lo abrí. Y entonces el mundo se detuvo. No era una emergencia familiar. No era un imprevisto. Era una foto. Una foto brillante, saturada de sol y de una felicidad descarada. Ahí estaban todos, mi padre, Arturo, con una camisa guayabera y una sonrisa de suficiencia, y mi madre, Sofía, radiante con un vestido de verano y lentes de sol de diseñador, y mi tía, con su perpetua expresión de superioridad, y en el centro, mi hermana Karina, posando como la influencer que aspiraba a ser. Estaban todos juntos, con los brazos alrededor de los otros, levantando copas de cócteles coloridos. Detrás de ellos, una alberca infinita se fundía con el azul turquesa del mar Caribe. Cancún. Estaban en Cancún. Pero fue el texto que Karina había añadido a la foto lo que me rompió por dentro. Escrito en una tipografía cursiva y juguetona, decía, al fin la familia completa y en paz. La familia completa. En paz. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Yo no estaba ahí. Por lo tanto, yo era la pieza que sobraba. Yo era la fuente del caos, la perturbación de su paz. No solo me habían excluido, y me habían definido como el problema. La paz de la familia dependía de mi ausencia. Hice zoom en la foto, buscando algún detalle que me dijera que estaba equivocada, que era una foto vieja, un malentendido. Pero no, mi madre llevaba puesto el collar de perlas que le había regalado la semana pasada, un gesto que hice para intentar limar asperezas después de una discusión. Mi padre sostenía el mismo modelo de teléfono que yo le había comprado hacía 2 meses. Esto era ahora. Estaba sucediendo en este preciso momento. Mientras yo estaba sentada aquí, rodeada de silencio, ellos estaban celebrando su familia completa, a cientos de kilómetros de distancia. Sentí una oleada de frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del restaurante. Era el frío de la comprensión. Esto no había sido una decisión de último minuto. Habían planeado este viaje. Habían comprado boletos, reservado un hotel de lujo, hecho las maletas, todo a mis espaldas. Y habían elegido deliberadamente la fecha de mi cumpleaños para ejecutar su traición, para que el mensaje fuera inequívoco. La cuenta llegó. La pagué sin mirar el total, mi mano temblando ligeramente mientras firmaba el voucher. Salí del restaurante y el cálido aire nocturno de Guadalajara me golpeó la cara. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Me subí a mi camioneta y me quedé ahí, en el estacionamiento, con el motor apagado. El silencio era total, excepto por el latido furioso de mi propio corazón. La herida era profunda, pero por primera vez, debajo del dolor, algo más comenzaba a agitarse. Una rabia fría, lúcida y afilada como el cristal. Conduje sin rumbo por la ciudad, las luces de la avenida Chapultepec se desenfocaban a través de mis lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza,
eran de una furia impotente que finalmente encontraba una salida. Cada semáforo en rojo era una pausa en la que mi mente proyectaba una nueva escena en lo que yo llamaba mi museo personal de agravios. La foto de Cancún no era un evento aislado, o era simplemente la pieza más nueva y brillante de una colección que llevaba años curando en silencio. La primera sala de mi museo mental estaba dedicada a mi hermana, Karina. La vi claramente, hace un año, sentada en la sala de mi penthouse, el que les permitía usar casi gratis. Me mostraba el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, con un puchero perfectamente ensayado. Es que fue un viaje de trabajo a Tulum, Eli. Networking. No entiendes, es una inversión en mi marca personal. Una inversión de 50,000 pesos en cenas, beach clubs y boutiques de diseñador. Y yo, como siempre, cedí. Pagué la deuda, tragándome el sermón de que yo no entendía su mundo, mientras ella usaba mi dinero para financiar una fantasía. Avancé a la siguiente exhibición, mi padre, Arturo. Lo recordaba en una cena de Navidad, levantando su copa de vino, uno caro que yo había llevado. Acababa de cerrar el trato para mi tercer edificio de apartamentos, un logro que me había costado meses de negociaciones y estrés. Cuando lo mencioné, mi padre simplemente asintió con aire condescendiente. Tuviste suerte, Elira. El mercado estaba a tu favor, dijo, restándole importancia a mi esfuerzo. Ahora tienes una responsabilidad. La familia es primero. 2 semanas después, esa responsabilidad se tradujo en una llamada pidiéndome que fuera su aval para la nueva SUV que necesitaba para mantener las apariencias. Las apariencias que mi trabajo financiaba. Y luego, la pieza central, la que más dolía, mi madre, Sofía. La experta en el arte del golpe sutil, la puñalada envuelta en un abrazo. Recordé la noche en que les presenté a Dante. Dante, mi Dante. Un hombre con manos callosas de tanto trabajar, dueño de su propio taller de restauración de autos clásicos. Un hombre honesto, trabajador, que me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo. Después de que se fue, mi madre me tomó de las manos, su rostro una máscara de falsa preocupación. Mija, es un buen muchacho, se ve, trabajador, dijo, dejando que la palabra, trabajador, colgara en el aire como si fuera un insulto. Pero un hombre que llega a casa con las manos llenas de grasa, no sé, tú mereces algo más. Alguien de nuestro nivel. Nuestro nivel. El nivel que yo había construido para ellos, y en el que, al parecer, el hombre que amaba no tenía cabida. Detuve la camioneta en un mirador con vistas a la ciudad. Las luces de Guadalajara se extendían bajo mis pies, un tapiz brillante que yo había ayudado a tejer, al menos en mi pequeño rincón del mundo. Hice un cálculo rápido y amargo en mi cabeza. El penthouse en Providencia donde vivían, 3 recámaras, vistas panorámicas, seguridad 24 horas. El valor de mercado de la renta era de 45,000 pesos al mes. Ellos pagaban una cuota de mantenimiento, simbólica de 5,000, y eso solo cuando se acordaban. Yo cubría el predial, los servicios, las reparaciones. El local comercial en la colonia Chapalita que Karina usaba como su showroom y oficina para sus colaboraciones de Instagram, gratis. El seguro de gastos médicos mayores para mis padres, pagado por mí. Las vacaciones, los caprichos, los imprevistos. La rabia comenzó a transformarse. Se solidificó, convirtiéndose en una resolución fría y pesada. Me di cuenta de que no les había dado un hogar y les había dado un cheque en blanco. Y ellos lo habían usado para comprar un boleto de avión y dejarme atrás. Recordé una conversación, apenas 3 meses atrás. Había intentado, con toda la delicadeza que pude reunir, poner un límite. Karina quería que le financiara un curso de desarrollo personal y branding en línea que costaba 30,000 pesos. Le dije que no. Que necesitaba empezar a generar sus propios ingresos de manera consistente. El teléfono sonó menos de 1 hora después. Era mi madre. Su voz, al borde de las lágrimas, me acusó de haberme vuelto dura, tacaña. ¿Qué te ha pasado, Elira? El dinero te está cambiando. Estás ahogando los sueños de tu propia hermana.
La manipulación fue tan descarada, tan efectiva, que terminé cediendo. Cansada de pelear, de ser la mala del cuento, hice la transferencia. Esa noche, me prometí a mí misma que sería la última vez. Una promesa que, ahora lo veía, era tan hueca como las de ellos. Esa traición no era solo la foto en Cancún. Era la culminación de 1000 pequeñas traiciones, de una vida entera de ser su red de seguridad, su cajero automático, su hija invisible. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, un espacio minimalista en un edificio que yo misma había desarrollado, el silencio era abrumador. Dejé las llaves sobre la barra de granito y me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que terminé derramándola. Fue en ese momento de absoluta desolación que escuché el sonido suave de una llave en la cerradura. Dante entró, su figura alta y sólida llenando el umbral. Llevaba su ropa de trabajo, con una mancha de grasa en la mejilla que se le había olvidado limpiar. Me miró, y su sonrisa despreocupada se desvaneció al instante al ver mi rostro. No dijo nada. Simplemente dejó su maletín en el suelo, se acercó, y me rodeó con sus brazos. Me aferré a él, enterrando mi cara en su pecho, y por primera vez en toda la noche, sentí que podía respirar. Cancelaron, fue todo lo que pude decir, mi voz ahogada contra la tela de su camisa. Él asintió, su mano acariciando mi cabello. Lo supuse cuando no contestabas mis mensajes. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. ¿Cómo podría estar bien? Le conté todo. Las 6 palabras de mi madre, la foto en Cancún, el texto de Karina. Cada palabra que salía de mi boca parecía solidificar la traición, hacerla más real, más monstruosa. Dante escuchó en silencio, su mandíbula tensándose a medida que yo hablaba. Cuando terminé, me apartó suavemente, sosteniendo mi rostro entre sus manos ásperas pero gentiles. Son unos cabrones, dijo en voz baja, pero con una ferocidad que me sorprendió. Perdóname la palabra, mi amor, pero es lo que son. Soy una estúpida, Dante. Por permitirlo tanto tiempo, susurré. No, replicó él con firmeza. No eres estúpida. Tienes un gran corazón, Elira. Y ellos se aprovecharon de eso. Pero se acabó, ¿verdad? Sus palabras no eran una pregunta, eran una afirmación. Me miraba con una intensidad que parecía ver directamente a través de mi dolor, hasta la fuerza que yo misma había olvidado que tenía. Fue entonces, en la calma de mi apartamento, con la única persona en el mundo que parecía verme de verdad, que la decisión final tomó forma. Fuimos a la cocina. Dante, sabiendo que yo no había probado bocado, empezó a preparar unas quesadillas sencillas, moviéndose con una eficiencia silenciosa. Mientras el queso se derretía en el comal, llenando el aire con un aroma reconfortante, yo observaba sus manos. Manos que podían desarmar un motor complejo y volverlo a armar, manos que sabían de trabajo duro, de crear valor donde no lo había. Manos que nunca me habían pedido nada más que mi tiempo y mi afecto. Nos sentamos en la pequeña mesa del antecomedor. Mientras comíamos en un silencio cómodo, Dante me miró fijamente y me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. No fue un consejo, no fue una orden. Fue una simple pregunta, lanzada con una suavidad devastadora. Mi amor, dijo, dejando su quesadilla a un lado. Siendo honestos, ¿cuándo fue la última vez que ellos te dijeron, gracias, por algo, sin que esa palabra viniera seguida de una nueva petición? La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación. Me quedé helada, buscando en el archivo de mi memoria. Gracias por el coche, pero necesita llantas nuevas. Gracias por pagar la tarjeta, pero el próximo mes viene el seguro. Gracias por el penthouse, pero la cuota de mantenimiento subió. El gracias nunca era el final de la frase, siempre era el principio de la siguiente factura. Nunca era gratitud. Siempre era una transacción. En ese instante, la imagen de mi familia sonriendo en Cancún se superpuso a todos mis recuerdos de sacrificio. Y la balanza, que durante tanto tiempo se había inclinado hacia la obligación y la culpa, finalmente se niveló. Y luego, con un chasquido decisivo, se inclinó hacia el otro lado. Hacia mí. Nunca, respondí,
mi voz apenas un susurro. Nunca, Dante. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los suyos. El dolor seguía ahí, pero ahora ardía con un propósito. La mujer que había esperado en vano en ese restaurante se había ido. En su lugar, había una propietaria, una inversionista, una mujer que entendía el valor de las cosas. Y finalmente, estaba empezando a entender el valor de sí misma. Esa misma noche, después de que Dante se fue a su casa, insistiendo en darme mi espacio pero prometiendo llamar antes de dormir, me senté frente a mi laptop. El resplandor de la pantalla iluminaba mi rostro en la oscuridad de mi oficina en casa, un rostro que se sentía extrañamente sereno, como la calma en el ojo de un huracán. No había vacilación en mis dedos mientras se movían sobre el teclado. La herida se había convertido en un motor. Mi primer movimiento fue financiero. Abrí el portal de mi banco, ese que conocía tan bien como la palma de mi mano. Navegué hasta la sección de cuentas y tarjetas adicionales. Ahí estaban, listadas bajo mi cuenta principal, una tarjeta para mi madre, Sofía, con un límite generoso para sus gastos del hogar, una para mi padre, Arturo, para su gasolina y sus comidas en el club, y la más utilizada, la de Karina, un pozo sin fondo de compras en línea y cenas en los lugares de moda. Con 3 clics firmes y deliberados, las cancelé todas. Motivo de la cancelación: actividad sospechosa. Una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en mis labios. No era una mentira. La actividad había sido sospechosamente unilateral durante años. Luego, congelé las transferencias automáticas que tenía programadas, esas que cubrían sus seguros, sus planes de telefonía y otras minucias que, sumadas, representaban una sangría constante. El grifo, que había estado abierto de par en par durante una década, se cerró de golpe. El silencio financiero sería el primer indicio de que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Mi segundo movimiento fue legal. Abrí el software de gestión inmobiliaria que usaba para mis propiedades. Busqué el archivo del penthouse en la Torre de Providencia. El contrato de arrendamiento era una farsa, un documento que habíamos firmado años atrás con una renta simbólica, más para mantener una apariencia de legalidad que otra cosa. Lo abrí y leí las cláusulas. Según la ley del Estado de Jalisco, para terminar un contrato de arrendamiento por tiempo indefinido, solo necesitaba darles un aviso por escrito con 30 días de anticipación. Redacté un nuevo correo electrónico. Usé el tono más profesional e impersonal que pude. Estimados señores Arturo y Sofía, apellido. Por medio de la presente, se les notifica formalmente la terminación del contrato de arrendamiento con fecha de inicio, correspondiente al inmueble ubicado en dirección del penthouse. Conforme a la ley, disponen de un plazo de 30 días naturales a partir de la recepción de esta notificación para desalojar la propiedad. Alternativamente, se les ofrece la opción de firmar un nuevo contrato de arrendamiento por un periodo de 1 año, con una renta mensual de 45,000 pesos MXN, 45,000 pesos 00/100 MN, pagaderos los primeros 5 días de cada mes. Agradezco su atención. Atentamente, Elira, apellido, propietaria. Lo adjunté a un correo generado por el sistema, de esos que no se pueden responder, y lo envié a las direcciones de correo electrónico que rara vez usaban, pero que sabía que estaban vinculadas a sus teléfonos. La notificación oficial llegaría, implacable e ineludible. Cada clic del mouse se sentía como si estuviera recuperando una pieza de mi propia vida, como si estuviera derribando los muros de la prisión que yo misma había ayudado a construir. Sentí un vértigo de poder, una sensación que me había negado a mí misma durante demasiado tiempo. Finalmente, mi tercer movimiento. El golpe de gracia. Busqué en mis contactos el número de Sergio, mi amigo de la universidad y el corredor de bienes raíces que me había ayudado a cerrar mis primeros tratos. A pesar de la hora tardía, sabía que contestaría. Elira, ¿estás bien? Es tarde, dijo su voz preocupada al otro lado de la línea. Estoy mejor que nunca, Checo, respondí, mi voz firme. Oye, necesito un favor. Necesito que pongas a la venta el local comercial de la calle Chapalita. Mañana mismo. Y necesito que se venda rápido. No me importa si tenemos que bajar un poco el precio,
quiero una venta de contado y un cierre rápido. Hubo un silencio al otro lado. Sergio sabía que ese local era la oficina de Karina. ¿Estás segura? ¿Pasó algo? Pasó que hoy es mi cumpleaños, dije simplemente. Y necesito darme un regalo. Libertad. Véndelo, Sergio. Llama a tus mejores clientes, a los inversionistas de efectivo. Haz tu magia. Considéralo hecho, dijo él, su tono cambiando de la preocupación a una complicidad profesional. Mañana a primera hora estará en el mercado. Colgué el teléfono. Miré por la ventana de mi oficina. La ciudad dormía, ajena a la guerra que acababa de declarar. Me sentí ligera. Cada acción, cada decisión de esa noche, no era por venganza. Era por supervivencia. Era un acto de amor propio, el primero en mucho, mucho tiempo. La mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de paz. Por primera vez en años, no sentí la carga de la expectativa familiar sobre mis hombros. Era una calma precaria, la que precede a la tormenta, pero la disfruté. Hice café, me senté en mi balcón y observé el amanecer sobre el cerro de la Silla, sintiendo que un nuevo día, en más de un sentido, estaba comenzando para mí. La tormenta no tardó en llegar. Comenzó, como esperaba, en Cancún. La primera señal fue un mensaje de WhatsApp de Karina alrededor del mediodía. Oye, Eli, la tarjeta no pasa. ¿Puedes checar si todo está bien? El tono era casual, casi molesto, como si yo fuera una empleada del banco que no había hecho bien su trabajo. Ignoré el mensaje. Una hora después, llegó otro. Eli, es en serio. Estoy en la isla y no puedo pagar. ¿Qué onda? Contéstame. Podía imaginarla perfectamente, parada en una boutique de lujo, con el rostro enrojecido por la vergüenza, el teléfono en la mano. Una pequeña punzada de la vieja culpa intentó abrirse paso, pero la aplasté sin piedad. Luego, los mensajes se volvieron frenéticos. De Karina, de mi madre. ¿Por qué cancelaste las tarjetas? Estamos en medio de la nada sin dinero. Elira, ¿qué demonios te pasa? Tu padre está furioso. ¿Es por lo de tu cumpleaños? No seas infantil, por Dios. La palabra, infantil, me hizo reír. Ellos me abandonan en mi cumpleaños para irse de vacaciones secretas, y la infantil era yo. La ironía era casi poética. Mi teléfono empezó a sonar. Una llamada de Karina. La desvié. Una de mi madre. La desvié. Una de mi padre. Desviada. Se convirtieron en un torrente. La pantalla de mi celular se iluminaba cada pocos minutos con sus nombres, sus rostros sonrientes en las fotos de perfil, una contradicción grotesca con la furia que sabía que estaban sintiendo. Dejé que el teléfono sonara sobre la mesa de la cocina mientras yo continuaba con mi día. Fui al gimnasio. Tuve una reunión con un contratista para la remodelación de uno de mis edificios. Comí con Dante en un pequeño restaurante de comida corrida cerca de su taller, y le conté, con una calma que lo sorprendió, la andanada de mensajes y llamadas. Él solo asintió, tomando mi mano sobre la mesa de plástico. Están cosechando lo que sembraron, dijo simplemente. Por la tarde, la estrategia del enemigo cambió. Los mensajes de ira se convirtieron en mensajes de manipulación. Mi madre fue la primera en intentarlo. Mija, no sé qué te hicimos, pero nos estás asustando. Estamos solos aquí. Por favor, contesta. Te queremos. La frase, te queremos, casi me hace vomitar. Mi tía, que hasta ahora se había mantenido al margen, entró en escena. Elira, sobrina. Tu madre está muy angustiada. No es bueno para su presión. Piensa en su salud, por favor. Lo que sea que haya pasado, se puede arreglar. Somos familia. La carta de la familia, el as bajo la manga que siempre funcionaba. Pero la baraja había cambiado. Para el final del día,
mi registro de llamadas mostraba una veintena de intentos fallidos. Me senté en mi sofá, con una copa de vino, y revisé los mensajes por última vez. Eran un estudio fascinante de la psicología del privilegio perdido. La incredulidad, la ira, la negociación, la victimización. Pero en ninguna parte, ni en un solo mensaje, había una pizca de lo que realmente importaba. Ni una disculpa. Ni un ¿cómo te sientes? Ni un teníamos que haber estado ahí. Su pánico no era por haberme herido. Era por haber perdido su fuente de ingresos. Esa noche, antes de dormir, hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Entré a la configuración de mi teléfono y bloqueé sus números. A todos. El de mi padre, el de mi madre, el de Karina, el de mi tía. El silencio que siguió fue absoluto, profundo y maravillosamente liberador. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba tranquilo. Pero mi correo electrónico no. Tenía un mensaje de mi madre, enviado desde una cuenta que no sabía que tenía. El asunto era, urgente, notificación legal. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí. Era una captura de pantalla del correo que yo había enviado desde el software de gestión. El correo del desalojo. Debajo de la imagen, solo había una línea de texto. Tienes que estar bromeando. Llámanos ahora mismo. No, no estaba bromeando. La guerra ya no se libraba a distancia. Sabía que volverían. Y yo estaría lista. Tardaron 2 días en volver. 2 días de un bendito silencio que aproveché para fortalecer mis defensas, no físicas, sino emocionales. Me reuní con Sergio, quien me confirmó que ya había recibido 3 ofertas por el local de Chapalita. Hablé con mi abogada para asegurarme de que todos mis movimientos estaban blindados legalmente. Y pasé tiempo con Dante, quien actuó como un ancla en mi mar de emociones turbulentas, recordándome por qué estaba haciendo esto. Llegaron un jueves por la tarde. No llamaron al interfono. Usaron la llave que todavía tenían para entrar directamente a mi apartamento, una violación de mi espacio que fue la primera agresión de la tarde. Yo estaba en la cocina, preparándome un té, y el sonido de la puerta abriéndose de golpe me hizo sobresaltar. Ahí estaban los 3. Mi padre, Arturo, con la piel todavía bronceada por el sol de Cancún, pero con el rostro contraído en una máscara de indignación. Mi madre, Sofía, con los ojos enrojecidos, ya preparada para su papel de víctima. Y Karina, detrás de ellos, mirando su teléfono, como si la escena fuera demasiado vulgar para su completa atención. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?, ladró mi padre, sin siquiera un saludo. Dejó caer una maleta de mano en el suelo con un ruido sordo. Me recargué en la barra de la cocina, cruzando los brazos. Mantuve mi voz lo más neutral posible. Estoy poniendo en orden mis finanzas y mis propiedades. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Poniendo en orden, intervino mi madre, su voz temblando con una histeria perfectamente calibrada. Nos cortaste todo, Elira. Nos dejaste varados, sin dinero. ¿Eso es poner en orden? Eso es crueldad. Crueldad, repetí, saboreando la palabra. Hablemos de crueldad. ¿Qué tal planear unas vacaciones familiares secretas y asegurarse de que coincidan con el cumpleaños de tu única otra hija? ¿Qué tal publicar fotos sobre lo completa y en paz que está la familia sin ella? ¿Eso entra en su definición de crueldad? Un silencio tenso llenó la habitación. Vi a mi padre intercambiar una mirada fugaz con mi madre. Fue Karina quien rompió el silencio, con un bufido de desdén. «Ay, por favor, no seas tan dramática», dijo, finalmente levantando la vista de su teléfono. Solo necesitábamos un descanso. Has estado insoportable últimamente. Todo es trabajo, trabajo, trabajo. Ya no eres divertida. ¿Divertida?, repliqué, una risa seca escapando de mis labios. No, supongo que no soy divertida. Los cajeros automáticos no suelen serlo. Solo se espera que dispensen dinero en silencio.
No te atrevas a hablarle así a tu hermana, saltó mi padre, dando un paso hacia mí. Y no nos hables a nosotros de dinero. Todo lo que tienes, de alguna manera, es gracias a nosotros. ¿Al apellido que te dimos, a la educación? La educación que pagué yo misma con un préstamo estudiantil, lo interrumpí, mi voz subiendo de volumen por primera vez. El apellido no firma los cheques, papá. Yo lo hago. O bueno, lo hacía. Fue entonces cuando mi madre desplegó su arma más poderosa, las lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. No entiendo cómo te convertiste en esto, Elira. Una persona tan fría, tan calculadora. ¿Por una fiesta tonta? ¿Vas a destruir a tu familia por un berrinche? Esto no es por una fiesta, mamá. Y lo sabes, dije, mi voz volviéndose gélida. Es por el desprecio. Es por la humillación. Es por darme cuenta de que para ustedes, no soy una hija o una hermana. Soy una inversión. Y lamento informarles que esta inversión ha decidido cerrar su portafolio. Eso del desalojo es una broma, ¿verdad?, preguntó mi padre, cambiando de táctica. No puedes echarnos a la calle. Somos tus padres. No los estoy echando a la calle. Les di una opción. Pagar la renta, como cualquier otro inquilino. 45,000 pesos al mes. Es un precio justo por un penthouse en Providencia. O pueden buscar algo que se ajuste a su nuevo presupuesto. Karina soltó una carcajada incrédula. ¿Presupuesto? ¿Qué presupuesto? Nos cortaste todo. Exacto, dije, mirándola directamente a los ojos. Bienvenidos al mundo real, hermana. Es hora de que empieces a generar tus propios ingresos. A lo mejor una de esas marcas con las que colaboras quiere pagarte en algo más que canjes. La bofetada no fue física, pero el efecto fue el mismo. La cara de Karina se contrajo de rabia. La confrontación había llegado a un punto muerto. Pensaron que podían llegar y avasallarme con culpa e intimidación, como siempre. Pero se encontraron con una pared. Una pared que había tardado 35 años en construir, pero que finalmente estaba en su lugar. Y no se iba a mover. La atmósfera en la habitación estaba cargada de una tensión casi eléctrica. Mi familia me miraba como si fuera una extraña, una usurpadora en mi propia casa. Se reagruparon, susurrando entre ellos, probablemente ideando una nueva estrategia de ataque. Yo esperé, sintiendo como la adrenalina me mantenía alerta. Está bien, Elira, dijo mi padre, adoptando un tono falsamente conciliador. Entendemos que estás dolida. Fue un error. No debimos irnos así. Pero tienes que entender que tu hermana no está pasando por un buen momento. Ah, ¿no? ¿Y cuál es su problema ahora?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi sarcasmo. Está tratando de lanzar un nuevo proyecto, algo grande, continuó mi padre, ignorando mi tono. Necesita un poco de capital inicial para arrancar. De hecho, eso es parte de la razón por la que fuimos a Cancún, para que se relajara antes del gran lanzamiento. Un proyecto que, déjame adivinar, necesita que yo financie, completé la frase por él. Solo un pequeño préstamo, mija. Para que se ponga de pie. 100,000, quizás 150,000 pesos, dijo mi madre, secándose las lágrimas falsas. En cuanto su negocio despegue, te lo devolverá todo. Con intereses, si quieres. La audacia de la petición me dejó sin aliento. Me estaban pidiendo dinero mientras discutíamos sobre el hecho de que me habían traicionado por dinero. La lógica era tan retorcida que resultaba casi admirable. Pero antes de que pudiera responder, saqué mi teléfono. Hablando de préstamos y negocios, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Abrí mi aplicación del banco y se la mostré a mi madre. Me llegó una alerta de buró de crédito hace unos días. ¿Puedes explicarme esto? En la pantalla, claramente visible, había una solicitud de crédito automotriz a mi nombre, por 1,5 millones de pesos. Solicitud denegada por actividad sospechosa.
El nombre del solicitante secundario, Karina. El rostro de mi madre perdió todo el color. Mi padre miró la pantalla y luego a Karina, quien desvió la mirada, repentinamente fascinada por la alfombra. «Intentaste comprar un coche de lujo a mi nombre», exclamé, mi voz finalmente estallando. «Eso es fraude, Karina. Es un delito». «No sabía». «Pensé que como eras mi aval», balbuceó ella. «Nunca he sido tu aval para nada», grité. «Usaste mis datos sin mi permiso». «Ya basta», rugió mi padre. «Fue un error de juicio». «Está desesperada. Y tú, con tu actitud, la estás orillando a esto». «La culpa». Siempre volvía a la culpa. Era su jugada maestra. Pero justo en ese momento, en el clímax de la locura, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero algo me dijo que debía contestar. Lo puse en altavoz. «Señorita Elira, apellido», dijo una voz masculina y profesional. «Sí, habla ella», respondí, mi mirada fija en mi familia. «Hablo de parte de la notaría 15, mi nombre es», comenzó el hombre. «No, no es cierto», interrumpió una voz que reconocí al instante. Era Sergio. «¿Elira?» «Soy yo, Checo. Estoy aquí con un cliente». «Perdona que te llame así, pero esto no puede esperar». «¿Qué pasa, Sergio?», pregunté, mi corazón empezando a latir con fuerza. «Estoy aquí con un inversionista, un tipo algo turbio». «Acaban de salir de mi oficina tu hermana y tu padre», dijo Sergio, y pude escuchar el enojo en su voz. «Llegaron hace una hora. Me trajeron un supuesto poder notarial, un documento que te declara mentalmente incapacitada para administrar tus bienes y les otorga a ellos el control total». Un jadeo colectivo se escuchó en la habitación. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «El documento es una falsificación burda», continuó Sergio. «Pero lo estaban usando para intentar convencerme de que les ayudara a vender 2 de tus edificios de apartamentos. Rápido y en efectivo. Dijeron que necesitaban liquidarlos, activos familiares, por una emergencia». Colgué el teléfono. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La verdad, en toda su monstruosa fealdad, estaba expuesta en el centro de la habitación. No solo querían mi dinero. Querían todo. Querían borrarme del mapa, declararme loca y robarme el trabajo de toda mi vida. Levanté la vista y los miré. Ya no había ira en mí. Solo un vacío helado. Vi a mi padre, pálido como un fantasma. Vi a mi madre, con la boca abierta en una carita sorprendida de horror, no por lo que habían hecho, sino por haber sido descubiertos. Y vi a Karina, que finalmente me miraba a los ojos, y en su mirada no vi arrepentimiento. Vi un odio puro y desnudo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró una última vez. Un correo electrónico. El remitente era el bufete de abogados que había manejado el testamento de mi abuela. En medio de ese silencio sepulcral, donde la única evidencia de vida era el zumbido de la nevera, el sonido de la notificación de un nuevo correo electrónico fue como un disparo. Todos mis sentidos estaban en alerta máxima. Bajé la vista hacia la pantalla de mi teléfono, que aún sostenía en mi mano temblorosa. El asunto del correo era escueto, casi críptico, respecto al patrimonio de la señora Inés Martínez. Mi abuela Inés. La matriarca. La única persona en la familia que siempre me había mirado con un orgullo sin condiciones. Falleció hace 5 años, dejándome una pequeña suma de dinero que se convirtió en la semilla de todo lo que había construido. Su recuerdo era un santuario en mi mente, un lugar de calidez y sabiduría. Con un nudo en la garganta, abrí el correo. Era de la licenciada Rocío Vargas, la abogada albacea de mi abuela. El texto era formal, lleno de la jerga legal que normalmente me habría costado descifrar. Pero esa tarde, cada palabra era cristalina. Estimada señorita Elira. Le escribo para informarle sobre la activación de una cláusula específica contenida en el fideicomiso irrevocable establecido por su difunta abuela, la señora Inés Martínez.
La cláusula estipula que un fondo de inversión secundario, con un valor actual de 10 millones de pesos MXN, 10 millones de pesos 00/100 MN, le sería transferido en su totalidad bajo una condición suspensiva. Dicha condición era la terminación completa y verificable de cualquier forma de sostenimiento financiero por parte de usted hacia sus padres, los señores Arturo y Sofía, apellido, y o su hermana, la señorita Karina, apellido. Nuestro bufete ha sido notificado por el banco administrador del fideicomiso que, debido a la reciente cancelación de tarjetas de crédito adicionales y la cesación de transferencias programadas desde su cuenta principal, dicha condición se ha cumplido. Le ruego se ponga en contacto con nuestra oficina a la brevedad para iniciar los trámites de transferencia de fondos. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Licenciado Rocío Vargas. Tuve que leerlo 2 veces. Y luego una tercera. 10 millones de pesos. Una suma que cambiaba las reglas del juego. Pero no era el dinero lo que me hizo flaquear las rodillas. Era la previsión. La increíble, dolorosa y brillante previsión de mi abuela. Ella lo había sabido. De alguna manera, desde la tumba, ella había visto todo esto venir. Había visto la dependencia, la codicia, la forma en que se aferraban a mí. No me había dejado simplemente dinero y me había dejado una salida de emergencia. Una recompensa por hacer lo que sabía que, tarde o temprano, tendría que hacer para salvarme. Me había dado un paracaídas dorado, pero solo se abriría si yo tenía el valor de saltar del avión en llamas. Levanté la vista del teléfono. 3 pares de ojos estaban fijos en mí, intentando descifrar mi expresión. Les pasé el teléfono a mi madre. Su mano tembló al tomarlo. Leyó el correo, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro. Luego se lo pasó a mi padre, cuyo rostro se transformó de la incredulidad a una especie de furia impotente. Karina se lo arrebató de las manos. «No es justo», gritó, su voz aguda y estridente. «La abuela siempre te prefirió. Esto es nuestro. Es dinero de la familia». «No», dije, y mi propia voz me sorprendió por su calma y su fuerza. «No es dinero de la familia. Es mi herencia». Y la condición era clara. Este dinero es mío porque finalmente dejé de ser el banco de la familia. La ironía era tan perfecta, tan devastadora, que era casi poética. En su intento por robarme todo, había logrado que yo recibiera más de lo que jamás hubiera imaginado. Su codicia había sido el catalizador de mi liberación y de mi fortuna. Mi abuela no solo me había dado dinero. Me había dado la validación final. Me había dicho, a través del tiempo y del lenguaje legal, hiciste lo correcto, mi niña. Estoy orgullosa de ti. En ese momento, la última pizca de duda, el último residuo de culpa, se evaporó. Ya no era una víctima. Era la heredera de un legado de fuerza que apenas estaba empezando a comprender. La revelación del fideicomiso fue el golpe que hizo añicos la última fachada de unidad familiar. Fue como encender la luz en una habitación llena de cucarachas, todos corrieron a buscar una sombra donde esconderse, pero ya no quedaba ninguna. Karina fue la primera en romperse. La máscara de influencia sofisticada se desintegró, revelando el rostro de una niña malcriada a la que le acababan de quitar su juguete favorito. «Nos vas a dejar en la calle. Después de todo lo que hemos hecho por ti», chilló, una acusación tan absurda que nadie en la habitación, ni siquiera ella misma, pareció creerla. Mi padre, Arturo, intentó recuperar un atisbo de su autoridad patriarcal, pero su voz carecía de convicción. «Elira, esto ha ido demasiado lejos. Somos una familia. Tenemos que hablar, encontrar una solución». «¿Una solución?», lo interrumpí, mi voz cortante como el filo de un cuchillo. «¿Una solución en la que yo olvido que intentaron declararme loca para robarme? ¿Una en la que ignoro el fraude, la mentira y la traición? ¿Esa es la solución? ¿Qué tienes en mente?». Le arrebaté mi teléfono de las manos de Karina. «No, papá. Se acabaron las soluciones. Se acabaron las negociaciones». Me dirigí hacia la puerta de mi apartamento y la abrí de par en par, dejando que la luz del pasillo inundara la entrada.
El gesto fue inequívoco. La notificación de desalojo sigue en pie, declaré, mi voz resonando en el silencio tenso. Tienen 30 días. El documento de poder notarial falso, junto con la evidencia de la solicitud de crédito fraudulenta, serán entregados a mi abogada mañana por la mañana. Ella decidirá cómo proceder legalmente. Mi madre dio un paso hacia mí, su rostro una mezcla de pánico y desesperación. Mija, por favor, no nos hagas esto. ¿Soy tu madre? Extendió una mano para tocar mi brazo. Retrocedí instintivamente, como si su contacto pudiera quemarme. Mi madre, dije, y las palabras sabían a ceniza en mi boca, habría estado conmigo en mi cumpleaños. Mi madre se habría sentido orgullosa de mis logros, no los habría visto como una cuenta bancaria. Mi madre no habría conspirado para robarme. La miré directamente a los ojos, dejando que el peso de cada palabra cayera sobre ella. No sé quién eres tú, pero no eres mi madre. Fue el golpe final. Vi cómo la esperanza se extinguía en sus ojos, reemplazada por una resignación vacía. Sabía que había perdido. Habían perdido. Habían apostado todo y habían perdido la casa, el coche y la dignidad, todo en una sola tarde. Sin decir una palabra más, mi padre tomó a mi madre del brazo y la guió hacia la puerta. Karina lo siguió, lanzándome una última mirada cargada de un veneno tan puro que casi pude sentirlo físicamente. No dijeron adiós. No hubo una última súplica. Simplemente se fueron, saliendo de mi apartamento y, en ese instante, de mi vida. Cerré la puerta detrás de ellos y el sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Me recargué contra la madera, sintiendo el cuerpo pesado, agotado por una batalla que había durado décadas y que finalmente había terminado. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo un profundo y abrumador alivio. El tipo de alivio que sientes después de una larga enfermedad, cuando la fiebre finalmente cede y puedes volver a respirar. Caminé por mi apartamento, ahora verdaderamente mío, y me di cuenta de que el silencio ya no era opresivo. Era pacífico. Era el sonido de la libertad. El sonido de un nuevo comienzo. La casa que había construido con ladrillos y cemento finalmente se sentía como un hogar. Un año después, el sol de la tarde se filtraba por los ventanales de mi nueva oficina, bañando los planos extendidos sobre una gran mesa de trabajo. Estaba en el corazón de Chapalita, irónicamente, a solo unas cuadras del local comercial que una vez fue el showroom de Karina y que ahora albergaba una exitosa cafetería de especialidad. La vida había cambiado de formas que nunca hubiera previsto. El dinero del fideicomiso de mi abuela no lo usé para comprar lujos, sino para comprar libertad y crear oportunidades. Dante y yo habíamos fundado nuestra propia empresa, Legado Propiedades. El nombre tenía un doble significado para mí. Era un homenaje al legado de fuerza de mi abuela, y el comienzo de la construcción de nuestro propio legado, uno basado en la integridad y el trabajo honesto. Nuestro nicho era la restauración de casonas antiguas en los barrios históricos de Guadalajara, convirtiéndolas en complejos de apartamentos boutique que respetaban la arquitectura original. Dante, con su increíble atención al detalle y su pasión por la historia, era el genio detrás de las renovaciones. Yo me encargaba de las finanzas, las adquisiciones y la visión del negocio. Éramos un equipo, socios en todo el sentido de la palabra. Su apoyo incondicional había sido mi roca durante el turbulento año anterior. ¿Y mi familia? Las noticias me llegaban de vez en cuando, a través de conocidos comunes o de los ecos lejanos de las redes sociales. Se habían mudado a un pequeño departamento rentado en una zona modesta de la ciudad, un lugar que alguna vez habrían descrito con desdén como «del otro lado de la calzada». Mi padre, Arturo, había tenido que vender su preciada SUV. Algunos decían que trabajaba como conductor para una aplicación de transporte, una humillación para un hombre que vivía de las apariencias. Mi madre, Sofía, había conseguido un trabajo de medio tiempo como recepcionista en un consultorio dental. Karina fue la que tuvo el aterrizaje más forzoso. Su mundo de fantasía en Instagram se derrumbó sin mi financiamiento.
Los viajes exóticos y las bolsas de diseñador fueron reemplazados por publicaciones esporádicas y quejas veladas sobre lo falsa que era la gente. Intentó lanzar varios proyectos, pero sin capital ni una verdadera ética de trabajo, todos fracasaron. La última vez que supe de ella, estaba vendiendo productos de belleza en un esquema multinivel, su rostro sonriente en las fotos ahora teñido de una desesperación apenas disimulada. Mi abogada me había aconsejado no presentar cargos penales por el intento de fraude, argumentando que el proceso sería largo, doloroso y que yo ya había ganado la guerra. Tenían que pagarme una suma considerable como reparación del daño para evitar la demanda, un dinero que, según supe, obtuvieron vendiendo las pocas joyas y pertenencias de valor que les quedaban. Fue su capitulación final. No sentía placer en su caída. Sentiría lástima, tal vez, si no fuera porque sabía que, si se les diera la oportunidad, lo volverían a hacer sin dudarlo. Su desgracia no fue obra mía, fue el resultado inevitable de una vida construida sobre la arena de la codicia y el derecho adquirido. Esa tarde, Dante entró en la oficina, con una capa de polvo de yeso en el pelo, pero con una sonrisa que iluminaba la habitación. Traía 2 cafés en la mano. ¿Lista para ir a ver el avance en la casa de la calle Libertad?, preguntó. Asentí, devolviéndole la sonrisa. Lista. Mientras salíamos, mi mirada se posó en el nombre de nuestra empresa, grabado en una placa de latón en la puerta, Legado Propiedades. Finalmente entendí el verdadero legado de mi abuela. No eran los 10 millones de pesos. Era la lección. La lección de que el verdadero valor no está en lo que puedes dar a los demás, sino en lo que te niegas a sacrificar de ti mismo. Mirando hacia atrás, a esa noche de mi cumpleaños número 35, la imagen de mí misma sentada sola en esa mesa enorme ya no me causa dolor. Veo a esa mujer y siento una profunda compasión y un inmenso orgullo. Era una mujer al borde del abismo, que no sabía que tenía la fuerza para construirse sus propias alas. Pasé la mayor parte de mi vida adulta tratando de construir un hogar para mi familia, un castillo de seguridad y lujo, con la esperanza de que, si los muros eran lo suficientemente altos y los jardines lo suficientemente hermosos, finalmente me ganarían un lugar dentro. Pero lo que no entendía es que ellos no querían que yo viviera en el castillo, solo querían que lo pagara desde afuera. Ahora sé que un hogar no se construye con ladrillos y cemento, ni se decora con muebles caros. Un verdadero hogar se construye con respeto, con honestidad, con límites saludables. Se construye con la paz que sientes cuando te rodeas de personas que celebran tu luz, no que intentan vivir de ella. Mi abuela me dejó un regalo invaluable, uno que iba mucho más allá del dinero. Me dio el permiso para elegirme a mí misma. Me recordó que la lealtad más importante que tenemos es la lealtad a nuestra propia paz y a nuestro propio bienestar. La historia que les he contado es mía, pero sé que en sus ecos resuenan las historias de muchos de ustedes. Las historias de dar demasiado, de esperar demasiado poco a cambio, de confundir la obligación con el amor. Así que ahora les pregunto a ustedes, la gente que me ha acompañado hasta el final de este viaje, ¿hice lo correcto? Si hubieran estado en mi lugar, con mi historia, con mi familia, ¿qué habrían hecho ustedes? Gracias por escucharme. Si esta historia resonó contigo, si te hizo sentir algo, te invito a suscribirte al canal. Hay muchas más historias que contar, muchas más batallas que pelear, y espero, muchas más victorias que celebrar juntos. Nos vemos en la próxima.